Hay llamadas que salvan vidas. Y hay otras que nunca deberían haberse escuchado. Esta noche, en una central casi vacía, una voz entró por error en una línea abierta. No pedía ayuda, no gritaba, confesaba. Y en el momento en que decidí no colgar, supe que alguien iba a morir, estuviera donde estuviera. La noche avanzaba lenta en la central, demasiado tranquila para ser real. Las luces fluorescentes zumbaban con ese sonido constante que acaba metiéndose en la cabeza cuando no pasa nada durante horas, y el reloj marcaba una hora en la que la mayoría de las llamadas ya no traen urgencias, solo silencios incómodos o voces borrosas de gente que no sabe muy bien por qué ha marcado. Estaba revisando una línea secundaria cuando el auricular emitió un chasquido seco. No fue una llamada entrante normal. No hubo tono, no hubo identificación, solo una respiración. «Hola», dije, esperando que alguien respondiera. Al principio pensé que era un fallo técnico, pero entonces escuché una voz masculina, baja, contenida, hablando como si yo no estuviera ahí. «No debería haberlo hecho», dijo, «pero ya es tarde». Me incorporé en la silla, miré la pantalla. La línea no figuraba en el sistema. No había número, no había registro. «Señor, ¿con quién hablo?», pregunté, esta vez más firme. Silencio. Luego un ruido de fondo. Pasos. Un motor al ralentí. «No llame a nadie», continuó la voz. «No va a servir de nada». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no sonaba a una broma ni a una llamada equivocada. Sonaba ensayado, como si esa conversación ya hubiera ocurrido en su cabeza antes. «¿Dónde se encuentra ahora mismo?», insistí. La respiración se aceleró al otro lado. «Cerca del río», respondió, «donde nadie mira por la noche». En ese momento, una decisión mínima lo cambió todo. Podía colgar, podía avisar a un supervisor o podía seguir escuchando. Elegí lo último. «Dígame qué ha pasado», le dije. «Todavía podemos ayudarle». La risa que escuché después no fue nerviosa, fue breve, vacía. Eso cree todo el mundo, hasta que llega demasiado tarde. La línea empezó a fallar, el sonido se distorsionó y justo antes de cortarse, la voz añadió algo que me heló la sangre. «Si alguien viene, ya no habrá marcha atrás». La llamada se interrumpió. Me quedé mirando la pantalla en negro, sabiendo que no podía quedarme sentado, porque acababa de convertirme en parte de algo que ya estaba en movimiento. No esperé autorización, ni al supervisor, ni a que el sistema reaccionara. Me levanté de golpe, agarré la chaqueta y salí de la central con el eco de aquella voz todavía retumbando en los oídos. La lluvia había empezado a caer con más fuerza, golpeando el asfalto con ese sonido constante que lo vuelve todo más urgente, más caótico. Mientras caminaba hacia el coche, intenté reproducir mentalmente cada palabra de la llamada, cada pausa, cada ruido de fondo, buscando una pista que me indicara si aún estaba a tiempo de llegar a algún sitio antes de que fuera demasiado tarde. Arranqué el motor y conecté el manos libres, intentando forzar una reconexión de la línea. Nada, solo interferencias, un zumbido irregular que entraba y salía, como si alguien al otro lado estuviera jugando con el límite de cobertura. Conduje siguiendo el cauce del río, atento a cualquier movimiento extraño, a cualquier coche detenido, a cualquier luz que no debería estar allí a esas horas. La ciudad parecía distinta bajo la lluvia, más vacía, más indiferente, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir y hubiera decidido no mirar. De repente, el sistema emitió un pitido seco. La línea volvió a abrirse durante apenas unos segundos. No hubo saludo, no hubo advertencia, solo la misma voz, ahora más cerca, más tensa. «No debió salir», dijo. Le dije que no llamara a nadie. Sentí como el pulso se me aceleraba mientras miraba la carretera frente a mí. «No he llamado a nadie, solo estoy escuchando». Una carcajada corta, nerviosa, rompió el silencio.
Eso es lo que creen todos, hasta que ven lo que hay. El sonido de fondo cambió. Ya no era un motor en marcha, eran pasos rápidos sobre grava mojada, una puerta que se cerraba de golpe, el eco de un espacio amplio, vacío, una nave quizá, o un almacén abandonado. Mientras conducía, empecé a reconocer la zona, un tramo poco transitado, antiguo, olvidado incluso por los mapas más recientes. ¿Está usted solo?, pregunté, sabiendo que la respuesta podía decidir lo que ocurriría después. Hubo una pausa demasiado larga, no por mucho tiempo. La llamada volvió a distorsionarse. Esta vez no se cortó del todo. Quedó abierta, dejando escapar sonidos fragmentados, respiración agitada, un golpe seco, algo arrastrándose por el suelo. No podía verlo, pero lo imaginaba con demasiada claridad. Apreté el volante con fuerza, acelerando sin pensar en las consecuencias, consciente de que cada segundo que pasaba jugaba en mi contra. Al llegar al desvío del viejo polígono, vi unas luces al fondo, parpadeando de forma irregular. No parecían de un coche averiado, eran demasiado bajas, demasiado quietas. Aparqué a cierta distancia y bajé del vehículo, dejando el teléfono conectado, escuchando cómo la respiración al otro lado se mezclaba con el ruido de la lluvia. «Escúcheme», dije en voz baja, «si todavía puede parar, hágalo ahora». Durante unos segundos pensé que la llamada había terminado, pero entonces escuché algo distinto, un susurro, casi inaudible, pronunciado con una calma que me heló la sangre. Ya crucé ese punto. La línea quedó abierta. Silencio. Y después, un sonido que no debería haberse escuchado nunca por un auricular. En ese momento, entendí que no solo estaba siguiendo una llamada, estaba llegando tarde a un lugar donde algo irreversible ya había comenzado. Avancé despacio hacia el interior del edificio, con la lluvia golpeándome la espalda y el sonido de la llamada todavía activa en el auricular, aunque al otro lado ya no se escuchaba ninguna voz. Solo un ruido bajo, constante, como si el micrófono hubiera quedado abierto en un lugar cerrado, cargado de eco. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, amplificado por el silencio del polígono, y por primera vez, desde que todo había empezado, dudé si había cometido un error irreversible al seguir adelante. La puerta metálica se dio con un crujido seco, y el aire del interior me golpeó de lleno. Olía a humedad, a óxido, a algo más difícil de identificar, un olor que no pertenece a los lugares donde todo está en orden. Avancé iluminando con el móvil, reconociendo formas entre las sombras, cajas apiladas, herramientas viejas, restos de maquinaria abandonada. No había señales evidentes de lucha, pero eso no me tranquilizó. Al contrario, la calma excesiva siempre es una advertencia. El sonido del auricular cambió de nuevo. Esta vez no fue interferencia, fue un ruido claro, cercano, un movimiento al fondo del edificio. Me detuve en seco, conteniendo la respiración, intentando distinguir si se trataba de alguien más o de alguien que todavía no se había ido. Di un paso más y entonces lo vi. No fue el cuerpo lo que me llamó la atención primero, sino el teléfono. Estaba en el suelo, con la pantalla encendida, marcando todavía la duración de una llamada que no debería seguir activa. Me acerqué con cuidado, consciente de que cada segundo contaba. Alrededor, las señales empezaron a encajar, marcas en el suelo, huellas mezcladas con el agua, un rastro desordenado que conducía hacia una zona más oscura del almacén. La escena no estaba preparada para ser encontrada, había sido interrumpida, y eso significaba una sola cosa: alguien había salido de allí minutos antes que yo. En ese momento escuché un ruido detrás de mí, no fuerte, no evidente, un desplazamiento rápido, contenido. Me giré bruscamente, iluminando el espacio con el móvil, pero solo vi sombras proyectadas contra las paredes. El pulso se me disparó. No estaba solo, o al menos no lo había estado hacía muy poco. La sensación de estar llegando siempre un paso tarde se convirtió en una certeza incómoda que me acompañó mientras avanzaba hacia el fondo del edificio.
Fue allí donde encontré la prueba que nadie quería ver. No hacía falta tocar nada para entenderlo. El contexto lo decía todo. La llamada no había sido una confesión espontánea, había sido un aviso, un último gesto de control. Alguien que necesitaba ser escuchado, no para ser detenido, sino para asegurarse de que alguien más cargara con lo ocurrido. Cuando finalmente salí al exterior, con la lluvia mezclándose con el sudor frío, supe que lo peor no había sido escuchar aquella llamada. Lo peor era entender que al responderla había alterado el curso de algo que ya estaba decidido y que ahora alguien más sabía que yo estaba implicado. No tuve tiempo de procesar lo que acababa de encontrar. Apenas crucé la puerta del almacén, el sonido de un motor arrancando rompió la quietud de la noche. No era lejano, no era casual. Venía del otro extremo del polígono, oculto tras la cortina de lluvia que seguía cayendo con la misma insistencia, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido allí dentro. Sin pensarlo, eché a correr, siguiendo el sonido, consciente de que cada segundo que perdía era una ventaja que le regalaba a alguien que ya había demostrado ir siempre un paso por delante. La llamada seguía activa en el auricular, aunque no se escuchaba ninguna voz, solo el ruido del viento distorsionado y un leve crujido que indicaba que el teléfono al otro lado seguía encendido. Aquello no era un error técnico, era intencionado. Alguien quería que yo escuchara, que supiera que no estaba actuando a ciegas. Mientras avanzaba entre naves abandonadas y charcos que reflejaban luces parpadeantes, entendí que la llamada no había sido un acto de desesperación, sino una forma de arrastrarme hasta allí. Vi el coche justo cuando salía a la carretera secundaria, oscuro, sin distintivos, las luces traseras apenas visibles entre la lluvia. Subí al mío de un salto y arranqué sin pensar en nada más que en no perderlo de vista. La persecución no fue rápida ni espectacular, pero sí tensa. Ambos coches avanzaban con una velocidad contenida, como si ninguno quisiera llamar la atención. Cada curva, cada frenada suave, cada desvío parecía medido con precisión, como si el conductor supiera exactamente hasta dónde podía llevarme sin arriesgarse a que interviniera alguien más. En un momento dado, la llamada volvió a activarse. Esta vez la voz sonaba distinta, más clara, más cercana. No tenía que venir, dijo. Ahora ya forma parte de esto. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier palabra sería irrelevante. La conversación ya no era verbal, se estaba dando en la carretera, en la distancia exacta entre ambos coches, en la forma en que ninguno aceleraba lo suficiente como para escapar, ni frenaba lo bastante como para desaparecer. El coche tomó un desvío hacia una zona aún más aislada, un tramo sin iluminación, bordeado por árboles y terrenos sin urbanizar. Durante unos segundos pensé que aquello terminaría allí, de una forma abrupta, pero no fue así. El vehículo se detuvo de golpe en el arcén. Dudé, frené a cierta distancia. Bajé del coche lentamente, con el sonido de la lluvia golpeando el asfalto y el motor aún caliente a mi espalda. La puerta del otro coche estaba abierta, vacío. No había nadie dentro. El teléfono cayó al suelo frente a mí, como si alguien lo hubiera dejado caer deliberadamente. La llamada seguía abierta. Me agaché, lo recogí, y entonces escuché la última frase, pronunciada con una calma absoluta. Al final siempre hay alguien que escucha, y alguien que paga el precio. La línea se cortó. Me quedé allí bajo la lluvia, con el teléfono en la mano y la certeza de que nada de aquello había terminado, solo había cambiado de forma. La llamada había cumplido su propósito. Ya no se trataba de un crimen cometido en la sombra, sino de uno compartido, repartido entre decisiones, silencios y la necesidad humana de no mirar hacia otro lado. Y yo había mirado. No me moví del lugar durante varios minutos después de que la llamada se cortara. La lluvia seguía cayendo con la misma insistencia, empapando el asfalto, el coche, mi ropa, pero ya no importaba. Había algo más pesado que el frío o el cansancio.
la certeza de que aquella noche no iba a terminar cuando regresara a casa. Porque aunque físicamente ya no estuviera allí, una parte de mí se había quedado atrapada en esa llamada, en ese momento exacto en el que decidí escuchar, cuando habría sido más fácil colgar. Volví al coche despacio, con el teléfono todavía en la mano, mirándolo como si pudiera decirme algo más, como si la pantalla negra escondiera una respuesta que no había querido darme antes. Mientras conducía de regreso, cada kilómetro se me hacía más largo que el anterior. Las luces de la carretera se sucedían de forma mecánica, hipnótica, y en ese silencio empecé a reconstruirlo todo desde el principio, repasando cada decisión, cada palabra, preguntándome en qué punto exacto había dejado de ser un observador para convertirme en parte de la historia. No podía sacarme de la cabeza una idea incómoda. Aquella llamada no había sido improvisada, no había sido fruto del pánico ni de la culpa. Había sido una elección. Alguien había decidido hablar, no para salvarse, sino para asegurarse de que alguien más cargara con el peso de lo ocurrido. Y ese alguien había sido yo. Cuanto más lo pensaba, más evidente resultaba que el crimen no terminaba en el lugar donde había ocurrido, sino que continuaba propagándose, alcanzando a cualquiera que decidiera escuchar demasiado. Al llegar a casa, no encendí las luces. Me quedé sentado en la oscuridad, con el sonido lejano de la lluvia golpeando las ventanas, intentando convencerme de que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Pero sabía que no era cierto. Había visto suficientes casos como para reconocer esa sensación, cuando algo se rompe por dentro y ya no vuelve a encajar igual. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la respiración al otro lado de la línea, la calma inquietante de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las horas pasaron sin darme cuenta. El amanecer llegó sin traer alivio. Al contrario, la luz del día solo hizo más evidente lo que había ocurrido, quitándole a la noche la excusa de la confusión. Revisé mentalmente todo lo que podría haber hecho diferente, pero siempre llegaba al mismo punto: la decisión de no colgar. Porque en ese gesto aparentemente insignificante estaba la raíz de todo. No fue una acción heroica, ni una imprudencia evidente. Fue curiosidad. Y la curiosidad, entendí demasiado tarde, puede ser tan peligrosa como la violencia. Días después, la noticia apareció brevemente en los medios. Un titular discreto, pocas líneas, un suceso tratado como uno más entre tantos. Nadie mencionó la llamada, nadie habló de la voz, ni de la advertencia, ni del juego psicológico que se había desarrollado en paralelo al crimen real. Para el mundo el caso estaba cerrado, para mí seguía abierto, porque yo sabía que había detalles que nunca saldrían a la luz, verdades que no interesaban a nadie porque no encajaban en un relato sencillo. A veces, todavía ahora, cuando el teléfono suena en mitad de la noche, tardo unos segundos más de lo normal en responder, no porque tema lo que pueda escuchar, sino porque recuerdo perfectamente lo que ocurre cuando decides no apartar la mirada. Hay llamadas que no buscan ayuda, buscan testigos, y una vez que aceptas ese papel, ya no puedes fingir que no estuviste allí. Aquella noche aprendí que no todos los crímenes necesitan un arma para destruir algo. Algunos se construyen palabra a palabra, silencio a silencio, hasta que alguien, en algún lugar, decide escuchar. Y desde ese momento, la historia ya no pertenece solo a quien habló, sino también a quien permaneció al otro lado de la línea. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete para no perderte el próximo caso. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías colgado esa llamada o también habrías decidido escuchar?